Ir hablando de este tema y tenemos un invitado muy especial que vamos a pedir que ingrese al estudio. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, Mónica. Bien, gracias. La primera pregunta que quiero preguntarle precisamente es esa. ¿Cómo se siente después de este duro traspié, como dijo la ministra Rubilar? Otros dicen como tremenda derrota. Bueno, no, indudablemente es un golpe duro, una derrota, particularmente teniendo a la vista que nosotros hemos planteado como gobierno que nos parece que empatizando con la necesidad de las familias, de las personas que necesitan ingresos, y en eso no hay dos lecturas, creo que estamos todos ahí, entendemos también que acá es importante velar por las pensiones de esas personas, de esas familias. Son sus dineros, son sus pensiones. Tenemos que pensar no solo en el momento presente, en la pandemia, en la caída de ingresos, sino que también en el futuro inmediato y en el futuro de más largo plazo, que es cuando se construye una pensión. Desde ese punto de vista, claro, hay una frustración. Hoy día en la votación se ha aprobado este proyecto que nos parece que es una mala idea, pero lleno de ganas, Mónica, porque la verdad es que esta es una historia que sigue, no solo la tramitación de este proyecto, sino que tenemos mucho por delante que recorrer. Hoy día enfrentamos una crisis inédita en nuestra historia, la más dura sin duda que hemos tenido en nuestra historia. Y eso nos obliga a todos a actuar con mucha unidad. A nosotros como gobierno y a mí como ministro de Hacienda en particular, tengo la obligación de levantar la mirada y ver más allá de este capítulo, que insisto, no nos gusta el resultado, no nos gusta cómo se votó hoy día y esperamos poder convencer en el Senado para tener un resultado distinto. Pero más allá de este episodio, insisto, tenemos que levantar la mirada y pensar no solo en los ingresos de emergencia de las familias, que hoy día es un drama, sino que pensar en los ingresos permanentes, y eso es la recuperación de las fuentes de empleo, los niveles de cesantía. Eso es lo que estamos abocados, lo que me quita el sueño honestamente, y nosotros como gobierno trabajando durísimo en un plan de recuperación económica del empleo. Pero volviendo al capítulo de hoy, inmediatamente después de la votación, el presidente los convocó a ustedes a una conversación. ¿Qué fue concretamente lo que les pide el presidente a partir de ahora? Bueno, por supuesto hicimos un análisis político. Sí, es indudable que acá hay una derrota, ¿no es cierto? La postura del gobierno no fue aceptada, más aún tuvimos el traspié, ¿no es cierto?, que no contamos con el respaldo de parlamentarios de nuestra coalición, y es indudable que hay un tema político que requiere mucho orden. Acá es fundamental en nuestra coalición recuperar el orden, recuperar la quilla, el norte. Estamos en un barco que navega en aguas tormentosas, lo sabemos, pero tenemos que ir hacia adelante, es lo que nos exigen los chilenos. Y ese mismo llamado al orden, yo lo hice hoy día en el hemiciclo, me permití hacerlo con mucha humildad respecto a todos los partidos políticos, porque si hay algo que sabemos es que para salir de esta crisis necesitamos actuar con unidad, y unidad significa orden. Si tenemos desorden, y lo hemos visto en la calidad del debate, con mucha descalificación, con mucha polarización, sin atender a los argumentos, sin entender que hoy día, claro, hay una medida que es popular, que es sentida por la ciudadanía, eso no hay dos lecturas, pero que tiene un costo, y tengámoslo claro, tiene un costo para mañana, y hay que hacerse responsable de esos costos. Ministro, y su mea culpa personal, porque muchos lo responsabilizan a usted de quizás no haberse dado cuenta a tiempo de que la clase media requería un paquete de ayuda contundente y haberlo dado hace ya un par de semanas atrás. Mire, yo hago todos los mea culpa y asumo plenamente la responsabilidad, porque creo que es parte esencial de poder mejorar, de poder mirar hacia adelante, hacerse cargo de los errores. Quien no asume sus errores es incapaz de mejorar y de progresar. Y créame que lo que nos anima en el gobierno, lo que nos anima en el Ministerio de Hacienda es ir hacia adelante, es proteger los ingresos de las familias. Pero que si hubiera podido hacer algo diferente, ¿qué hubiese hecho algo? Yo creo que muchas cosas. Lo que pasa es que, mire, acá es fácil ver las cosas con espejo retrovisor. Si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia, no solo en Chile, sino que fuera de Chile, es que encierra enormes capítulos de incertidumbre. Piense usted que al principio todos los expertos, todos los gobiernos, todos los organismos internacionales, nosotros mismos como gobierno, y quizás ese es un error ex post, ¿no es cierto?, visualizábamos que la pandemia, la crisis sanitaria, iba a durar menos tiempo. Y naturalmente cuando uno hace un escenario de menos tiempo, toma medidas que son distintas a aquellas que van concurriendo cuando la crisis se alarga. Entonces, por ejemplo, en la clase media, nosotros el primer esfuerzo que hicimos contundente fue para la mayoría de la población más vulnerable. Sí. El IFE 1.0, tuvimos este acuerdo nacional muy valioso que nos permitió reforzar el IFE, aumentar su cobertura, aumentar los montos. Hoy día estamos llegando a 2.200.000 familias. Y luego vino la clase media. Yo quiero decir una cosa que es importante, Mónica, para entender la humildad con que tenemos que enfrentar Pero no percibieron que la clase media necesitaba ayuda urgente. Es que eso es lo que quiero ir a decirle, porque acá yo creo que en tiempos turbulentos hay que tener mucha humildad, y por eso yo vuelvo a hacer un llamado a levantar la mirada, mirar hacia adelante y tratar de aplacar esta crítica
odiosa muchas veces esta polarización, este apuntar con el dedo continuamente que tenemos, porque el tema de la clase media es un buen ejemplo. Yo le voy a decir, hace un mes y medio atrás, nosotros estábamos empezando la discusión, las negociaciones de este acuerdo nacional por la reactivación, ¿no es cierto?, por un plan de emergencia a 24 meses, que creo que fue un gran éxito, fue un momento muy republicano. En esa discusión, la verdad es que el tema de la clase media no emergió con la fuerza que estamos hablando hoy día. Es decir, o sea, nadie de la oposición se lo planteó. Nadie lo planteó. Entonces nosotros a partir de ahí nos pusimos a trabajar en medidas que presentamos una primera versión de ella hace 10 días atrás, y usted comprenderá que para llegar a ese momento hubo 2 semanas de trabajo previo. Usted me podrá decir, sí, se demoraron mucho, perfecto, yo hago la autocrítica, pero también hagamos la autocrítica a aquellos que también participan del debate público, que hoy día apuntan con el dedo y que tampoco han hecho propuestas. Yo no he escuchado, honestamente, propuestas, no he recibido propuestas contundentes para ir en apoyo a la clase media de parte de la oposición, más allá de esta propuesta del retiro del 10%, que insisto, creo que es sentido por la ciudadanía, es fácil de entender, pero tiene un costo grande en términos de un debate fundamental para nuestro país, que es cómo mejoramos las pensiones mañana, cómo reformamos significativamente nuestro sistema de pensiones. En eso no hay de lectura, y esa es la invitación de futuro también que deberíamos todos acordar. Ahora, ministro, si fracasaron en convencer a 13 diputados en la Cámara, ¿cómo lo van a hacer para convencer a los senadores? Se lo pregunto porque incluso con el paquete que ya está sobre la mesa, hay personas como el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que dijo hoy día que no le gustaba, porque igual dejaba a muchas personas fuera. Incluso se habla del eslabón perdido, que son aquellos que ganan entre 400 y 500 mil pesos, que quedan fuera también de las ayudas del gobierno. Mire, yo creo que es importante que todos los líderes que están en políticas públicas, y el alcalde Lavín es uno de ellos, que duda cabe, tienen que proponer soluciones, no solo criticar. Yo le pediría al alcalde Lavín que despliegue sus propuestas, porque siempre es muy fácil decir esto es insuficiente, que es lo mismo que nos pasa muchas veces con la oposición, pero creo que la gracia y el aporte país es tener medidas alternativas, propuestas concretas. ¿Qué le responde incluso a los que piensan a otras personas que piensan que incluso los 500 mil pesos el bono es insuficiente, que se podría haber hablado de 650 mil pesos, por ejemplo? Bueno, mire, siempre todo va a ser insuficiente, por naturaleza, porque los recursos son siempre limitados, ¿ya? Con todo, creo que el Parlamento, y de ahí su nombre, es un lugar para parlamentar, para reflexionar, para dialogar, para enriquecer las propuestas. No para bloquearlas, no para partir de entrada con un prejuicio, esto es malo, esto es insuficiente, lo vamos a bloquear. Y nosotros como gobierno siempre hemos estado dispuestos y abiertos a enriquecer los proyectos. Esa es la invitación que yo hago, y en ese mismo espíritu esperamos que en el Senado se puedan desplegar los argumentos de por qué este retiro del 10%, que ojo, el nombre es equívoco, ustedes lo mostraban en la nota. Sí. Para casi un 30% de la población o de los afiliados implica retirar el 100% de sus ingresos. Sí. De hecho, el promedio de retiro de los ahorros es de un 44%. Entonces, cuando usted tiene 30% de la población que se va a quedar sin ahorros previsionales, o que en promedio la población o los afiliados van a retirar el 44%, no cabe duda que usted está sembrando un problema de pensiones de mañana, del cual otros van a tener que hacerse cargo. Y ese es el problema. El sentido de responsabilidad último de toda autoridad es velar porque las decisiones que yo tome hoy, ¿no es cierto?, deba hacerme cargo de los costos del mañana, sobre todo si recaen sobre terceros y no sobre mí. ¿Y el paquete de ayuda del gobierno para la clase media puede ser mejorado en vistas al trámite en el Senado? Por ejemplo, incluir a todos estos trabajadores que de alguna manera están complicados con esta situación. Por ejemplo, me refiero a los garzones que ganan el sueldo mínimo, pero ganan la mayor parte de su sueldo en propinas, que no tienen cómo demostrar que ganaban eso. Los vendedores que ganan más, sobre todo en comisiones. Mire, acá le agradezco mucho su pregunta, porque el proyecto de clase media y las medidas clase media que nosotros hemos desplegado, particularmente este bono y también este préstamo solidario para aquellos que quieran tomarlo, tienen una característica vital, que se trata de ingresos formales. ¿Qué es lo que es un ingreso formal? Es un ingreso que tiene un registro, que la autoridad sabe cuál es el ingreso. Un sueldo, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Porque es para su declaración de impuestos, una boleta de honorarios, un trabajador por cuenta propia que hace pagos tradicionales. De ahí la crítica, que deja mucha gente fuera. Claro, pero es que si no, ¿cómo usted lo puede hacer? Porque el norte de este proyecto, yo le pido a las familias que nos escuchan que ojalá puedan entender este punto. ¿Cuál es la idea? Acá es apoyar a las familias que han tenido caídas en ingresos. No todas las familias de Chile han tenido caídas en ingresos, y eso es parte del problema que tiene el proyecto del retiro, porque en el fondo plantea un retiro masivo, tanto para familias que han perdido ingresos, como para la gran mayoría que no ha perdido ingresos. Y más aún, plantea un retiro que es mayor para aquellos que tienen más y los libera incluso de pagar impuestos. O sea, básicamente estamos diciendo a los más ricos retiren más dinero, se ahorran los impuestos que deberían haber pagado,
Y eso se va a financiar como mañana, bueno, con impuestos de todos los chilenos, incluyendo los más vulnerables que pagan IVA. Entonces, eso parece ser tremendamente injusto. Y el norte de nuestro apoyo es ir en apoyo de aquellas familias que hayan perdido ingresos. Aquellos que están igual o mejor, no hay razón de ir en apoyo, porque los recursos son limitados y no tiene que ir en asistencia de aquellos que están pasándolo mal. Ese es el norte. ¿Y son compatibles, por ejemplo, ambos proyectos? Por ejemplo, ya ahora se tramitan en el Senado los dos, porque ustedes también presentaron las ayudas a la clase media en el Senado. ¿Se pueden tramitar los dos y que al final queden los dos aprobados y que la gente tenga la opción de elegir? Mire, nosotros esperamos que... ¿Son compatibles? Nosotros esperamos que este proyecto de retiro del 10%, que en realidad es más, no avance, no sea rechazado por las razones que he indicado. Yo sé que es una razón... Pero ¿y si avanza? ¿Es compatible con la oferta del gobierno? Mire, nosotros ingresamos nuestro proyecto hoy día, le dimos discusión inmediata, que es la máxima celeridad que se le puede dar a un proyecto de ley, porque nos interesa que esto llegue rápido. Y nuestro proyecto tiene una gran ventaja respecto a otros proyectos como por ejemplo el IFE, que tiene una larga serie de trámites administrativos que lo demoran. Nuestro proyecto tiene la ventaja que como se basa en ingresos formales, esos ingresos formales, ese registro existe. Claro. En consecuencia, basta que usted sabe automáticamente. Claro, usted ingresa su RUT y el proceso se hace automático. Tenemos una experiencia que es la de la ley de honorarios, que está operando hace poco más de 2 semanas. Llevamos cerca de 180.000 independientes con boleto honorario que han accedido a un préstamo solidario, un préstamo blando, y que simplemente ponen su RUT y al cabo de 6, máximo 10 días, ese dinero está depositado en su cuenta RUT, en su cuenta Vista, en su cuenta corriente. Y eso es una ventaja enorme. No me contesta la pregunta. No, y le voy a contestar derechamente. Entonces, nosotros ingresamos a este proyecto con discusión inmediata y lo que ha planteado la oposición en su proyecto del retiro del 10%, ellos han dicho que la gente elija. En consecuencia, creo que son ellos quienes tienen que ponerse alguna exclusión, indicarla en su proyecto de ley diciendo que aquellos que, de aprobarse el retiro del 10% o más, según corresponda, no sea compatible con lo que nosotros estamos proponiendo. Nuestro proyecto... Que a lo mejor la gente obviamente quiere las dos cosas. Nuestro proyecto no tiene esa restricción porque nosotros no podemos hacernos cargo de un proyecto que todavía no es ley, ¿no es cierto? No se ha aprobado, en realidad una reforma constitucional en este caso, pero no se ha aprobado. Y por lo tanto, nuestro proyecto, en aras de la inmediatez, va a beneficiar a todos los chilenos. Si los diputados, los parlamentarios de oposición, en este caso los senadores, son fieles a lo que ellos han dicho, que es que su proyecto compita con el del Ejecutivo, serán ellos los que tendrán que poner esa cláusula de exclusión. Ya, y cuando usted habla de inmediatez, ¿de cuánto estamos hablando para que ese bono de 500.000 pesos llegue a la clase media? Bueno, esto es muy importante, depende del tiempo que se apruebe, ¿no es cierto? Pero supongamos que este proyecto de ley nuestro, que se ingresó hoy día, estuviera aprobado en términos muy rápidos. Ha habido experiencias de otras leyes que se han aprobado, por ejemplo, en 5 días. Supongamos que la próxima semana estuviera aprobado, ¿ya? Pasa el fin de semana, se promulga, publicado en el Diario Oficial al día 8. Bueno, ese mismo día nosotros estamos en condiciones, o esa semana, de tener desplegado el portal en impuestos internos donde las personas van a poder ingresar su RUT y solicitar el beneficio según corresponda, y al cabo de esa inscripción de ese RUT en la página web van a poder estar recibiendo el pago entre 6 y 10 días, que es lo que hemos logrado precisamente en el esquema de boletas de honorario que está funcionando perfectamente bien. Y por último, ministro, esta es una grave derrota también política. Yo no sé si usted mismo ha pensado en renunciar, en dar un paso al costado. Yo no he pensado en renunciar y lo voy a decir por qué. Porque vuelvo al punto que hice delante. Hoy día nosotros tenemos esta discusión de los ingresos de emergencia, donde lo hemos dicho, lo digo transparentemente, no estamos de acuerdo y hemos dado argumentos respecto a este proyecto del retiro de las pensiones. Pero yo tengo plena claridad, y como gobierno tenemos plena claridad, que esta es una historia larga. Es una historia larga, le quedan muchos capítulos. Y tenemos que abocarnos todos, con mucha unidad, a lo fundamental, que son los ingresos permanentes de las familias chilenas. Eso es lo que nos quita el sueño, eso es lo que nos hace pasar largas horas trabajando, con errores, por ciento, pero con mucha gana, con mucha energía, porque sabemos que detrás de esos ingresos está no solo la fuente de bienestar de la familia, sino que también una fuente de dignidad. Y para eso creo que todos tenemos el desafío de ponernos de acuerdo, de unirnos, de dejar la descalificación, de dejar la polarización, de dejar la pelea pequeña, ir hacia adelante, levantar nuestro país, levantar nuestra economía, levantar nuestros empleos, y en eso estamos con todo. Y quiero decirle a quienes nos escuchan que estamos trabajando fuertemente en un plan masivo de inversión pública, de inversión privada y sobre todo un paquete muy sustantivo de subsidios al empleo, que es lo que se va a necesitar para el punto de la salida. Acá vamos a tener cientos de miles de chilenos desempleados. No nos olvidemos de eso, con el dolor que significa. Tenemos que darles un apoyo para que aquellos suspendidos vuelvan a recuperar sus trabajos, para aquellos que están desempleados con este
incentivo, con esta transferencia monetaria, con este subsidio al empleo, les sea más fácil encontrar puestos de trabajo. Ese es el desafío fundamental y, Mónica, y creo que la invitación que yo hago a todos es a encontrarnos en esa mirada de futuro, dejar de lado la pelea corta, la pelea pequeña y tratar de levantar la mirada porque tenemos un desafío mayor por nuestro país en adelante y en eso estamos. Muy bien, ministro. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que esté bien. Gracias. Buenas noches.